Vamos a hablar sobre el primer capítulo de la serie de Amazon Prime sobre Paco Stanley. La serie se llama ¿Quién lo mató? Y es lo que más está sonando últimamente y está causando controversia. ¿Pero de qué va esta serie? Comienza en el primer capítulo con imágenes reales del día del atentado, el funeral del conductor y cómo es que la gente amaba a Paco Stanley. Nos dejan en claro que era una persona, que era un personaje muy popular en aquellos años aquí en nuestro país. Van apareciendo los personajes, los protagonistas. Hay que recordar que cada capítulo lleva el nombre de uno de los protagonistas de esta historia. En este caso, el primero es de Jorge Gil. Y aparece justamente Jorge Gil, el cual es encarnado por Diego Boneta. Es cuestionado por Samuel del Villar, el procurador de justicia del Distrito Federal en ese entonces. Protagonizado este personaje por el actor Jorge Zárate. Gil sale hablando, dando cifras de exorcismos en México. Esto ya en otra parte, esto ya en el estudio, ahí en las instalaciones de lo que nunca se dice, pero es TV Azteca en ese momento. Jorge sale hablando, da cifras de exorcismos en México. Él quiere hacer un programa sobre ese tema en particular. Quiere recorrer el país y entender por qué el diablo se mete en las personas. Es una idea que él trae. Entonces, Jorge, quien repito es el centro de este episodio, es el eje del cual gira la trama de esta historia del primer capítulo, va con Paco Stanley, le avisa que ya tiene que salir al aire, que ya es la hora, va a su camerino, de ahí sale Mario del camerino y aprovecha para decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una idea, me gustaría mucho podértela platicar, Paco. Entonces Stanley le dice, ¿sabes qué? Acompáñanos a desayunar al terminar el programa. Y ahí vemos que Mario está en muletas. Esto quiere decir que lo que vemos en ese momento es justamente antes de iniciar el último programa de Stanley el 7 de junio de 1999. De ahí, bueno, pues recrean las escenas que se ven en redes sociales del último programa, que en la vida real se llamaba Una tras otra, y aquí es Pacorro y algo más. Le cambian muchas cosas, evidentemente. En el programa vemos que todos se burlan de Jorge Gil, principalmente Mario, y todas estas cosas las está declarando Jorge Gil a Samuel del Villar, es decir, esto forma parte de algo que está recordando Jorge dentro de la declaración que le está entregando a las autoridades. De ahí, bueno, se ven imágenes de la zona donde está el Charco de las Ranas, este famoso restaurante por estos hechos. Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, dicen que todo esto fue recreado, construyeron un enorme set, me parece que en Ecatepec, y es realmente increíble cómo es que llegaron a un nivel de detalle bastante padrísimo, y es un set bastante grande. Punto y aparte, ese esfuerzo que hicieron, esa pues recreación por parte de la producción, sí es de aplaudir. La verdad es que está muy chido cómo es que hicieron esto para poder darle ese toque, mayor veracidad al lugar en donde fue el atentado en contra de Paco Stanley, sobre todo porque en la actualidad, pues en esta zona del periférico, pues ya todo está cambiado, ya hay un segundo piso por ahí, ya todo está diferente, entonces ya no es lo mismo que hace casi 25 años. Entonces ya en el Charco, ya en el restaurante, ahí Jorge le cuenta la idea del programa de exorcismos a Paco Stanley, que llevaría por nombre Mexorcismos. Y primero se están riendo de él, no dejan de burlarse del pobre Jorge Gil. Pero resulta que a Stanley le agrada la idea, dice, ¿sabes qué? Sí, va.
lo vamos a echar a andar. Y esto se lo dice a Mario, y a Mario no le gusta. No le gusta la idea, como que sí hace gestos de que, en serio. Y justamente ya van a dar para ese entonces las 12 del mediodía. Entonces se tienen que apurar para terminar de desayunar, para irse a la oficina. Y ahí Mario quiere ir al baño. Vemos a Paco cómo es que sale del restaurante. Esa es la siguiente escena. Saluda a más personas y todo lo va contando Jorge, insisto, en su declaración. Es lo que está recreando Jorge en su declaración a las autoridades. Pero ya en la camioneta, ahí es cuando vemos cómo es que llegan varios sujetos con armas largas, con armas cortas y balean la camioneta. Y es cuando Paco pierde la vida. La esposa de Jorge Gil ve esto en las noticias y sale en su carro desesperada. Hasta incluso, en una escena un poco curiosa, ella pide subirse a una moto con un desconocido, le pide que le dé el ride y va ella descontrolada, obviamente preocupada, pero además con un sentimiento como de culpa, creo yo, porque pues ella se enojó. La última plática que tuvo con Jorge fue, incluso no fue plática, le colgó ella el teléfono sin decirle nada, fue grosera con él, porque Gil le dijo que no iba a ir. Esa mañana le dijo, no puedo ir a un evento de la niña porque me voy a ir a desayunar con Paco y le voy a platicar la idea que yo ya te conté. Y eso a la esposa no le gustó. Para esto ya a Jorge lo llevan al hospital con heridas de bala. Se habla sobre lo que se dijo en la vida real, de que a Jorge Gil lo habían dado por muerto en las primeras versiones de las noticias que empezaron a aparecer. Además que los primeros reportes también dijeron que fue un intento de secuestro y el ataque directo, esa versión se dio minutos más tarde, instantes más tarde. Ahí hospitalizado ya le piden dar su primera declaración. Del Villar le asegura que él no cree esa versión del secuestro y quiere saber lo que Jorge sabía. Se ve una parte de la entrevista de Zabludovsky a Mario, recordar que también está en las redes sociales y que fue muy famosa por las circunstancias, evidentemente, y las preguntas que le hacía el periodista a Besares. Del Villar sale y dice ya en una rueda de prensa, la primera que él realiza con relación a estos hechos, sale y dice que fue un ataque directo y que estaría relacionado con el narcotráfico, este ataque a Paco Stanley. Ya vemos a Jorge Gil traumado, desesperado, paranoico, se siente perseguido. Y luego viene una escena muy curiosa, muy curiosa. Vemos una cena de Jorge y su familia. Notamos que él es muy creyente y pide rezar antes de los alimentos, pero la esposa está renuente a ello. Ella dice, no, se va a enfriar la comida. Dice, vamos a rezar, vamos a dar gracias. Y se hace más curioso esto porque él comienza a rezarle a San Benito. Muchos sabrán cuál es la característica principal de San Benito y los rezos y las oraciones que se le hacen, que es combatir principalmente al mal o al demonio. Y se me hace muy curioso que en una cena, en una acción de dar gracias por la cena, por los alimentos, alguien haga este tipo de oraciones, ¿no? O elija a este santo. Pero entonces comienzan a rezar, tomados de la mano, están los hijos y están los papás. Y Jorge tiene a su hijo Juanito, lo tiene tomado con la mano izquierda. Y cuando Jorge empieza a hacer las alabanzas a San Benito, Juanito le empieza a quitar la mano, así como... Y Jorge le dice, no me quites la mano. Interrumpe sus oraciones para decirle, no me quites la mano, Juanito. Y Juanito se ve molesto, escuchaba la oración a San Benito y como que
no le gustaba mucho, hasta que Juanito quita la mano, tumba una jarra de vidrio con agua y Jorge se descontrola, lo regaña, le llama la atención y la mujer, la esposa de Jorge, lo reprime a él, le dice, oye, no vuelvas a hacer esto, no le hables así, esto no debe ser así, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la situación con Juanito, que también adquiere, digamos, cierta relevancia un poquito con la historia con Jorge, porque Juanito se ve que habla con un extraño en la calle, Jorge está lastimado, está con la herida en la pierna, no puede caminar, le grita para que no se acerque porque él siente que lo están persiguiendo. Luego hay otra escena en donde pues Juanito toma el arma que tenía escondida Jorge. La esposa no sabía que Jorge guardaba un arma para protegerse, evidentemente, y era Juanito quien la tenía. Entonces Juanito como que está influenciado por ciertas cosas medias raras, es lo que nos dan a entender, ¿no? Jorge incluso busca a Mario, lo llama hasta de madrugada, no se lo pasan, y para contribuir más a la paranoia de Gil, pues está recibiendo llamadas extrañas donde se escucha solamente la respiración de alguien. Incluso Gil defiende a Mario, dice que Besares es inocente de las acusaciones, y esto lo hace con su propia mujer, o sea, le dice a su esposa, Jorge le dice a su esposa que ellos son gente del espectáculo, que Mario es inocente de todo lo que están señalando. Ojo, porque eso es lo primero que se ve ya decir Jorge sobre Mario, sobre este tema. Pero para esto ya a Jorge lo están señalando de falsear información por no decir, o más bien no saber, que Paco Stanley y que Mario tenían armas de fuego y que portaban ciertas acreditaciones y que tenían también esos permisos de utilizar armas, lo cual a Samuel del Villar no le gusta y le dice, a mí no me tienes que estar engañando porque yo soy el gobierno. Entonces a Jorge ya lo llevan al lugar de los hechos para recrear el atentado. Ahí pasan situaciones claves, como el establecer la demora, puntualizar que Mario se demoró a la salida del restaurante por ir al baño, que ahí se ve cuando le dice Paco, yo voy contigo, pero Mario seguía demorándose, todavía seguía ahí en la taza, todavía seguía ahí en el baño, y por eso Paco, pues que terminó primero, dijo, ya me voy, allá te espero. Jorge señala, pareciera como que sin querer primero, pero señala al chofer de Paco de tratar de huir, pero se ve como que es más la intención de Samuel del Villar de buscar culpables. Entonces acusan al chofer de querer huir de la escena del crimen y lo detienen. El chofer, molesto, enojadísimo con Jorge, lo insulta porque lo está convirtiendo entonces en un sospechoso. Ya para esto el Gil ya está al borde de la locura, tiene miedo de todo y de todos, pero tiene su catarsis. De repente pues él hace una introspección él solito, él al otro día cambia todo y quiere llevarla bien con su familia, quiere estar lo más tranquilo posible. Respira, dice, vamos a hacer las cosas diferentes, ya no voy a estar con mi paranoia, vamos para adelante. Entonces va y visita a Mario y se viene el momento cumbre del primer episodio. Platican bien, charlan, se saludan con mucho afecto, se toman una copa de whisky, que es el whisky favorito de Paco, recuerdan a Paco lo buena onda que era, hasta que Jorge Gil le dice a Mario que deberían de echar a andar el programa que quedó pendiente, el de Mexorcismos, que lo deberían de hacer para honrar la memoria de Paco Stanley, porque prácticamente se trató de la última voluntad de Paco Stanley. Esto hizo enojar muchísimo a Mario. Mario lo insulta, Mario le mienta a la madre, le dice de todo y corre a Jorge Gil de su casa. Y esto enfurece a Jorge. Se le ve el semblante, cómo es que se va tragando ese coraje.
Y dice, ok. Y entonces, corte A, vemos a Jorge Gil acudir a la Procuraduría y le dice al procurador que acaba de recordar algo que incrimina a Mario Rodríguez y que está seguro que él, Mario, está involucrado con el asesinato de Paco. Hay que recordar que los nombres de los personajes son cambiados y ahí Mario se apellida Rodríguez. Y así acaba el primer capítulo de ¿Quién lo mató?, esta serie sobre el triste final de Paco Stanley. Nos vemos para el segundo capítulo.